Hola amigas y amigos, Abel Reynoso. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del impacto de la corrupción policial en la lucha contra el narcotráfico y estamos hablando del efecto que tienen los policías corruptos en ciertos niveles. Y en los últimos 2 o 3 episodios hemos hablado de la corrupción policial a nivel jefe, a nivel alto. Ya habíamos hablado de la corrupción policial a nivel de investigaciones, de policías uniformados y de policías que investigan narcotráfico y demás, cómo es afectado y cómo estos sirven a su amo y señor en la lucha contra el narcotráfico. No es la policía, ni es la ley, ni es la justicia, sino los narcos. Pero la razón que he venido hablando del impacto que tiene la policía corrupta en el narcotráfico es muy importante, porque ahora quiero analizar el impacto que tiene una policía corrupta. O sea, es evidente, ¿no? Es evidente. Y le digo, amigos, si ustedes me han seguido desde que empecé a hablar del tema del narcotráfico, y le digo, ya tenemos casi 300 videos hablando del tema del narcotráfico, o sea, no es esto. De cómo el narcotráfico, por qué el narcotráfico funciona, por qué el narcotráfico es tan difícil digamos, olvídese de eliminarlo, porque yo siempre hablo de que ese es un sueño quijotesco, tratar de eliminar el narcotráfico, y eso es otra historia que ya la he comentado. Simplemente de controlar es muy difícil ya de por sí, cuando la policía es honesta, cuando la ley funciona, cuando tiene buenos jueces, cuando tiene buenos fiscales, cuando tiene buenas leyes, cuando tiene buen gobierno. Ahora, lo que le estoy demostrando, y le digo, con todo un buen sistema honesto, ético, profesional, moral y todo, es muy difícil así todo combatirlo, por el poderío económico, por el poderío que tiene, la fuerza que tiene y que el narcotráfico representa. Ahora, lo que estamos ahora analizando es el impacto, que es más negativo aún cuando tenemos una fuerza policial corrupta. Por ejemplo, ya vamos a hablar de la justicia, ya vamos a hablar de la política, ya vamos a hablar de los militares, ya vamos a hablar de todos los otros que impactan la lucha contra el narcotráfico. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque yo siempre digo, sí, la lucha contra el narcotráfico no funciona, pero no es tan simple como porque hay corruptos. No, lo estamos analizando en pedazos. Y una de las cosas que he venido haciendo hincapié es la corrupción policial. ¿Y por qué comienzo con la corrupción policial? Porque es obvio, porque la policía es la primera parte del sistema que tiene que luchar, que enfrenta, ¿no?, el primer eslabón de la cadena de la justicia, que enfrenta el tema del narcotráfico. O sea, de ahí comienza. Después acuérdense que viene la parte de la justicia, después viene la parte de la política, después viene el poderío más alto, que se va alineando. Entonces, una de las cosas que yo he hecho hincapié es un país que tiene serios problemas de narcotráfico, también tiene serios problemas de corrupción. Y empezamos obviamente con la corrupción policial. Y como yo les he comentado, si vieron los videos anteriores, la corrupción policial comienza en nuestros países por la mala paga. Empieza con eso. Por la falta de entrenamiento, por la falta de equipo. Y a veces, como les comenté en los últimos videos, también tiene que ver la función de los altos mandos, que responden a un sistema político también corrupto, que los hace, los manipula y los demanda, les demanda a ellos que hagan lo que ellos le dicen. O sea, la política maneja la policía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene un país, y esto es casi seguro, general, donde hechos de narcotráfico con extremada violencia y corrupción, por ejemplo, ¿no? Y hay países en Latinoamérica donde el narcotráfico, hay zonas donde ellos rigen, donde ellos son la ley del monte, como decimos, la ley que ellos imponen. Generalmente es porque el sistema policial es corrupto. O sea, no es débil solamente. Porque la debilidad, le digo a repetir, cuando usted tiene un sistema policial débil, obviamente lo expone a que se corrompa. El policía que no puede trabajar
que quiere ser policía pero no puede trabajar y le dicen, usted no se meta porque si no le vamos a dar, pero para que no cause problemas le vamos a pagar un sueldo, le vamos a dar un dinero, y desde el policía de la calle hasta el jefe, obviamente esa parte es la parte que yo estoy hablando de la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una policía corrupta, usted tiene un país corrupto. Y cuando usted tiene un país corrupto, y le vuelvo a repetir, no todo el mundo, no estoy acusando a nadie en particular, pero cuando usted considere que tiene un país corrupto, es muy difícil tratar de enfrentar al narcotráfico, tratar de luchar contra, por más que se lo digan. O sea, por más que usted escuche al jefe de la policía, al secretario de seguridad o al ministro, o incluso a los mismos políticos, a los presidentes, a los jueces, a quien le cante usted que quiera hablar, cuando le vengan a decir de que estamos enfrentando al narcotráfico, estamos luchando, nosotros tenemos grandes investigaciones, primero que todo le voy a decir una cosa: ese es un cuento de que tienen grandes investigaciones. No, las grandes investigaciones en policías corruptas no existen. O sea, y es fácil de demostrarlo. Muéstreme cuántos casos grandes de narcotráfico en un país donde sabemos que está saturado por narcotraficantes o que está, digamos, normalmente muy asociado con temas de narcotráfico, no hay grandes casos. O sea, no puede usted. O sea, si su país, y hoy en día esto casi ocurre en todo el mundo, o sea, es muy difícil decir, mi país no tiene problemas de narcotráfico, a no ser que usted tenga una isla en el fin del Pacífico, del Atlántico, en el que nadie vaya. Pero si usted vive dentro de los continentes importantes, y sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, donde tenemos los 3 países que producen el 99.9% de la cocaína del mundo, es muy difícil argumentar que ellos no tienen algo que ver con el tema del narcotráfico. Por consiguiente, su país tiene que participar o sí en esto, porque hay mucho dinero. Y si hay mucho dinero, hay muchos sectores que van a buscar la posibilidad de utilizar el territorio de su país, por lo menos, para favorecerse de alguno de los digamos, convenios que se hacen con el narcotráfico. Acuérdense que yo hablé extensivamente de muchos de los sectores de cómo el narcotráfico opera, desde el cultivador hasta el procesador, hasta la transportación, hasta exportación, lavado de dinero, inversiones, o sea, todo eso. De alguna parte usted va a tener que lidiar en su país, ¿no?, con temas de narcotráfico. Y si su país tiene una policía corrupta, obviamente va a ser mucho más atractiva. Entonces, porque, le vuelvo a repetir, policía corrupta no es nomás la policía corrupta. Cuando usted tiene corrupción en un país, no es una sola institución. O sea, y esto lo voy a ir hablando, ¿no? Usted, si tiene policía corrupta, también tiene militares corruptos. Si tiene militares corruptos, también tiene un sistema político corrupto. Si usted tiene un sistema político corrupto, usted tiene una justicia corrupta. Si usted tiene una justicia corrupta, usted tiene obviamente la parte financiera y empresarial que es corrupta. O sea, usted no tiene un solo sistema corrupto. Yo ahora estoy hablando del sistema policial, pero no quiere decir eso que lo único corrupción que hay ahí lo tiene la policía. Vuelvo a repetir, siempre hago esto. No quiere decir que todo su país sea corrupto, pero en su país hay suficiente gente que maneje ese nivel. Entonces, cuando usted tiene serios problemas de narcotráfico, usted tiene que entender una cosa. Tenemos serios problemas de narcotráfico porque la policía que está encargada, los sistemas de investigaciones, los sistemas primarios que enfrentan al narcotráfico son débiles. Y si son débiles, están expuestos a la corrupción. Esto es sagrado. Usted puede oír al político que usted quiera, usted puede argumentar todo lo político que quiera, pero yo le aseguro que si nosotros hacemos una investigación del Departamento de Policía y hablamos, porque esto es una cosa muy importante, o sea, no es normalmente investigar a la policía. Usted habla con los narcos, yo le aseguro que el narco me va a decir, a fulano de tal le pagamos tanto, acá le pagamos tanto, como yo le dije. Los narcos hoy en día
se protegen. Y una de las cosas que hacen es graban, filman, fotografían, e incluso en algunos lugares muy avanzados tienen sistemas de contadores públicos, tienen abogados, tienen bufetes jurídicos que controlan la corrupción a nivel institucional. Por si les llega a pasar algo, ellos lo pueden corresponder. Entonces, volvemos a la temática. Cuando usted tiene una policía corrupta, usted también tiene un sistema corrupto que permite que en su país el narcotráfico funcione. Y obviamente, generalmente en muchos países, porque hay países con extrema violencia y corrupción que explotan y que es obvio, pero a veces ocurre que en ciertos países, amigos, amigas, donde la corrupción no la controlan, de vez en cuando explota algo serio dentro del narcotráfico, donde hay homicidios, donde hay cosas horrorosas que el narcotráfico da, o situaciones políticas en las que alguien está alineado con alguien y de pronto explota. Amigo, eso no ocurrió en ese momento, eso ya viene de muchos años. Y si usted analiza la historia de los narcos estos que descubren o de la situación, va a ver que este narcotraficante que hizo este homicidio, este narcotraficante que está asociado con alguien del mundo político, del empresarial o del bancario, lo viene haciendo desde mucho tiempo, no es ahora. ¿Me explico? Entonces, quiero hacer esto. Cuando usted tiene una policía corrupta porque se la permiten, ¿entiende? Es muy probable, con un 99.9%, que también tenga un serio problema de narcotráfico. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios.